porque sí saben ustedes que es feo decir el disparador, pero fue su imagen y su hecho generador creativo, es el homicidio del reportero gráfico de Editorial Perfil, José Luis Cabezas. ¿Eso te genera a vos qué? ¿Por qué José Luis Cabezas? ¿Por qué el caso Cabezas? ¿Y cómo fue ese proceso de escritura, Enrico? Mi familia, desde hace muchísimos años, es el representante de la marca Nikon en Argentina. Y la mayor, digamos, el mayor porcentaje de fotógrafos utilizan esa marca. Y en dos ocasiones, pero en realidad conversé en una sola de ellas, en el departamento técnico estaba José Luis con otro compañero. Y mientras estaba él esperando justamente que le entregaran la cámara, etcétera, yo aproveché, porque a mí siempre me encantaba conversar con todos los fotógrafos y cineastas. Entonces surgió una conversación y terminamos hablando de Legarreta, de Antonio. Antonio Legarreta, para los que no conocen, es una especie, o fue una especie de prócer de la fotografía en Argentina. Casi diría que fue el reportero símbolo por excelencia. Entonces hablamos un poco de Antonio, etc. Antonio había fallecido, y ahí quedó nomás. Cuando sucedió el asesinato, se dieron algunas cosas adicionales, que es a José Luis lo mataron porque fotografió a Yabran como que era, bueno, la primera fotografía que le habían sacado a Yabran. En realidad no fue así. La casualidad o la coincidencia hizo que la primera fotografía que le hicieron a Yabran fue hecho por Francisco Bedeschi, que es el hermano de uno de los fotógrafos también más importantes que tiene hoy en Argentina, fotógrafo que especialmente de la zona de turismo, tiene libros muy importantes que se meten muy bien, que es Palmiro Bedeschi. Y esa primera fotografía la sacó el hermano Francisco en San Martín de los Andes. Tuvo un pequeño problema por eso, pero no pasó a mayor. Lo que sucede es que la que sacó después José Luis salió en la tapa de la revista Noticias, y por supuesto tuvo una trascendencia que la de Francisco desde ya no había tenido. Ese hecho me conmocionó mucho, digamos que luego vino lo del suicidio de Yabran, y ahí quedó. Ahora sucedió que en aquel momento yo la había conocido a mi esposa actual, Alicia López Blanco, y a ella le encantó Diario de un divorciado, que estaba editado hace años. Yo a Alicia la conocí en 1989, y siempre me exigía que yo siguiera escribiendo, y yo no podía escribir. En realidad hacía ya bastante tiempo que yo, me había como 2 o 3 años desde que yo antes que la conocí a Alicia, que yo ya no podía escribir. Y pasó mucho tiempo, yo diría casi hasta el año 2001, que yo no pude volver a escribir.